Mega Noticias con Paco Ramírez. Migratoria vive una nueva oleada de conflicto, polémica y crisis humanitaria. La ley antiinmigrante, la SB4 en Texas, aunque suspendida, generará de nuevo situaciones dramáticas e injustas. Separaciones de familias, muchas detenciones, expulsiones directas o express o cárcel por simples sospechas de legalidad. No importará que tengan un día o 20 años residiendo en Texas. Mucha polémica rodea a esta SB4. Es una legislación, le digo, estatal, que invade atribuciones únicas del gobierno federal norteamericano en materia de migración. Ya veremos qué decide la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, pero mientras, el gobierno de México sentencia que no aceptará deportaciones. Ojo, el 30% son mexicanos. Y también dice, no se quedarán con los brazos cruzados. Eso dicen desde Palacio Nacional. ¿Será? ¿Qué podríamos hacer? Porque, de acuerdo a los cánones, en mi casa mando yo e impongo mis leyes. ¿Que no? Vámonos con la tragedia migrante que ha cobrado muchas vidas. Y de eso nos platica Andrés Solís. La polémica ley SB4 promovida por el gobierno del republicano Greg Abbott en Texas es solo parte del escenario de la crisis migratoria que México y Estados Unidos han venido arrastrando en los últimos años. Y basta recordar lo que sucedió hace precisamente un año en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron asfixiados en un incendio que pudo ser evitado si las autoridades hubieran hecho su parte. Una investigación periodística acaba de revelar precisamente unos videos en donde se ve cómo estos migrantes los dejan encerrados a su suerte. Vamos a ver esta pieza. Así los dejaron a su suerte. A 67 migrantes los encerraron con llave en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en medio de un incendio provocado por los mismos migrantes que reclamaban agua y comida. 40 murieron asfixiados por el humo y 27 más sufrieron quemaduras que les dejaron cicatrices de por vida. ¿Quién los encerró y dónde quedaron las llaves? Un año después, una investigación periodística reveló una serie de videos de seguridad que muestran los momentos en que los migrantes son encerrados y abandonados. En los videos se ve a funcionarios de migración cuando cierran la celda y cómo las llaves pasan por varias manos y al final nadie hizo por abrir y sacar a los migrantes que habían sido llevados a esta estación migratoria con la promesa de apoyarles en sus trámites de asilo político en Estados Unidos. Esta investigación periodística binacional realizada por La Verdad de Juárez, Lighthouse Reports y El Paso Matters muestra escenas donde algunos agentes de migración buscan extintores para sofocar las llamas en una instalación federal que no contaba con estos equipos ni con aspersores contra incendio. Cuando todo comenzó yo me acerqué a la puerta y le dije, ayúdennos hermanos, por favor no dejen acá. Y nos dieron suerte, güey, y se fueron. Lo que logré ver es, pues, solo estuvieron ahí, que si no mal recuerdo, unos 30 segundos o un minuto y no logré ver qué hicieran por abrir la reja o por traer un extintor. Un año después, 8 funcionarios de migración enfrentan proceso penal por homicidio culposo, mientras Francisco Garduño Yáñez continúa despachando como comisionado nacional de migración, vinculado a proceso y debe de ir a firmar cada 15 días a un juzgado por su responsabilidad en estos hechos. Comienzo como a correr a una esquina, es como que saltaba, gritaba, ayuda, abran la puerta, y no vi ningún personal de migración intentando abrirla tan siquiera, no dejándolos ahí encerrados como que si fuéramos criminales. Como podemos ver en esta historia, hay autoridades que deberían de estar cumpliendo una condena por la muerte de 40 personas en esta estación migratoria, cosa que no ha sucedido, y el responsable del Instituto Nacional de Migración sigue despachando en su oficina
sin que hasta el momento pues haya recibido tampoco un castigo, aunque se encuentra en proceso. Esta es la historia. Yo regreso contigo. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Termina el sexenio del presidente y de nuevo gobernadores. Se imponen evaluaciones y nuevos diagnósticos que los próximos gobernantes deberán atender. Pero hay un problema, hay pocos datos confiables y verificados. Pregunto, ¿ha mejorado el sistema de salud? ¿En seguridad vamos bien, como dicen las autoridades? Destacan reducciones importantes en delitos y homicidios, pero en contraste vemos al crimen organizado empoderado como nunca, extorsionando y cobrando derecho de piso a comerciantes, transportistas. Guerrero es un desastre. Siguen asaltos en carreteras, asesinato de policías, cadáveres abandonados, políticos asesinados en el actual proceso electoral. Vivimos un ambiente de gran polarización y de descalificación, con información pública manipulada, alterada, contradictoria, y se ha ocultado o reservado información que complica tener datos certeros y visualizar el tamaño de los retos que tiene el país. Este es el costo de los otros datos. Al regresar, muere tras una cirugía activista fundadora de Coacolandia, santuario para caballos. Tenía 31 años. Continuará proyecto de trenes, asegura Sheinbaum. Xóchitl Gálvez apostará a la inteligencia policíaca. Confirma el liderazgo de Enrique Yamuni al frente de la Canieti. Plantea aprovechar el nearshoring. Decide la Reserva Federal de Estados Unidos mantener por quinto mes consecutivo su tasa de interés. Cuauhtémoc Blanco deberá separarse de inmediato del gobierno de Morelos, sentencia Tribunal Electoral. Mega Noticias con Paco Ramírez. Esa es la crisis migrante y por ello establecemos comunicación con Rafael Fernández de Castro, director del Center for USAID Mexican Studies, USC San Diego. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, Rafael, el que nos regales unos minutos. Y a ver, con este tema de esta ley antiinmigrante, en Texas específicamente, ¿es xenofóbica? ¿Es una medida a todas luces inhumana, pero sobre todo creo, en lo personal, que es oportunismo político? ¿Cómo lo ves? Efectivamente, sí, hay un año electoral en los Estados Unidos y claro, el gobernador Abbott es un héroe, digamos, de la causa republicana, de la causa conservadora y antimigrante. Él digamos, los migrantes que llegan a Texas los manda en autobuses a Chicago, a Nueva York, y por otro lado se ha puesto estos alambres de serpentinas, de púas terribles para que no crucen los migrantes, boyas para impedir el cruce por el río Bravo. O sea, realmente le ha hecho la vida de cuadritos a los migrantes. Ahora, lo que hay que decir es que esto, pues es también, hay que entender a los estados de la Unión Americana. Arizona lo hizo en el 2010, antes lo hizo Colorado, antes lo hizo Utah, porque el gobierno federal, el Congreso Federal de Estados Unidos, el Capitolio, desde hace 20 años está tratando de hacer una reforma migratoria, no lo ha logrado, y entonces los estados quieren hacer migración por mano propia, aunque es un derecho reservado, justamente una jurisdicción reservada para el gobierno federal. Entonces, digamos, en este momento que hay elecciones en Estados Unidos, Abbott, el gobernador de Texas, se ha puesto muy duro. Sí, tiene tintes racistas, pero también hay que decir que ha llegado demasiada gente a la frontera entre México y Texas. Es una frontera enorme, es el estado de la Unión Americana, de los 4 estados en la frontera con México, el que por mucho tiene más kilómetros de frontera. Y entonces, pues sí les preocupa a los tejanos, es una legítima preocupación, hay que decirlo. No quita que Abbott sea un racista y que sea un antimexicano. Esa es la verdad. Y también la otra cosa muy importante es que la frontera entre México y Estados Unidos está conectada con el bienestar del mundo. Cuando hubo guerra en Ucrania nos caían 1,200 ucranianos al día aquí a Tijuana. Cuando hubo elecciones en Turquía en mayo del año pasado, nos caían entre 100 y 200 turcos. Y desde luego está lleno de acapulqueños desde el, digamos, terrible Claro. huracán que hubo en Acapulco. Entonces, en lugar de estarnos peleando con Estados Unidos, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para justamente cooperar y manejar esos flujos migratorios. La gente que viene está desesperada.
viene, digamos, literalmente con pero una mano Rafael, y otra atrás. Rafael, ¿Sí? sí, y yo comparto contigo esta parte de cooperar, pero pues prácticamente el paquete se le entrega a México, ¿sí? No hay más, o sea, tú te haces cargo, tú los regresas, tú los atiendes, y yo, Estados Unidos, entiendo también la otra parte, nos necesitan a los migrantes, pero ellos deben de frenar y depurar, valga el término, quién entra y quién no entra, ¿no? Bueno, están en su derecho, es su frontera, es su derecho. país. Uh-huh. Cada país decide quién entra o quién entra a sus fronteras. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que estamos en un año electoral en los Estados Unidos. Uh-huh. El tema de la migración es el más importante para llegar a la Casa Blanca. Hemos vivido una crisis en la frontera de los Estados Unidos en los últimos 3 años y medio desde que llegó Biden. En el 2022 y 2023 hubo récord de migrantes detenidos por la patrulla fronteriza. En el mes de diciembre del año pasado hubo más de 300,000 migrantes detenidos por la patrulla fronteriza. Entonces sí son números que la verdad las cosas asustan, son demasiados. Entonces Estados Unidos reacciona, México reacciona y lo que tenemos que aquí es entender que esta frontera está ligada al bienestar del mundo y que tenemos que cooperar y que actitudes como la de Abbott son actitudes electorales, no son para poner una solución de fondo, pero también me parece que las estridencias ahora de la Cancillería y el reclamarle a Abbott, pues tendríamos que haber tratado de ordenar los flujos desde antes, tendríamos que haber tratado de evitar lo que ha pasado en la frontera México-Estados Unidos, porque me parece que incluso para ordenar los flujos migratorios, México, el gobierno de López Obrador, ha literalmente arrastrado los pies. Sí, no ayuda esto que tú mencionabas hace un momento, yo diría exabruptos del gobierno mexicano, que dice, no vamos a aceptar deportaciones. A ver, espérame, pues por lo menos el 30% de esas deportaciones son de mexicanos. Es muy importante, sí, del flujo. Es algo fascinante, los números son fascinantes. Una tercera parte es mexicana, pero si sumamos a los mexicanos y a los centroamericanos, somos el 49% de los detenidos en el 2023 y ya la gran mayoría son de cualquier parte del mundo. Pero sí, es decir, 1 de cada 3 migrantes que llega a la frontera con los Estados Unidos es mexicano. ¿Por qué están llegando tantos? Bueno, hay condiciones de expulsión como la de Acapulco, como la de Michoacán, como la de muchos lugares, como la de la violencia en Zacatecas, pero también hay que decirlo, es algo muy importante. La economía de Estados Unidos está en pleno empleo y el mexicano que entra a Estados Unidos gana $20, $25 la hora, entonces todo el mundo quiere venir a Estados Unidos. Hay una gran demanda por mano de obra trabajadora mexicana. Y hay algo que nadie está diciendo y es muy importante. La economía de Estados Unidos ha mejorado enormemente y es la economía que más ha mejorado después del COVID-19, gracias en buena medida a todos esos migrantes que están llegando. Porque los migrantes que llegan son mucho más jóvenes y vienen decididos a chambear en lo que sea. Y ganan muy bien y evidentemente hay una gran atracción para los mexicanos, para los jóvenes de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de todos lados. Y bueno, pero son años, son momentos de tener una migración ordenada, legal y segura. Sí. Y México tendría realmente que tener una política migratoria más de largo plazo. No lo estoy escuchando de las candidatas a la presidencia, a la República. No debemos de danzar al son de los Estados Unidos, debemos de tomar nuestras propias decisiones migratorias y tener una visión de qué es lo que queremos. Van a llegar muchas gentes de todo, sobre todo el continente americano, muchas gentes de Centroamérica y me parece todos quieren llegar a Estados Unidos, pero muchos se van a detener en el camino, que es justamente México, y tenemos que pensar cómo los aprovechamos, cómo los asimilamos, porque si hemos pedido por décadas enteras o por siglos que acepten a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para aceptar haitianos, centroamericanos, venezolanos, gente de todo el hemisferio y del mundo que está esperando en México para pasar a Estados Unidos, pero en esa espera muchas veces se van a quedar en México y hay que verlos con buenos ojos porque es lo que le hemos pedido a Estados Unidos durante siglo y medio, que vean con buenos ojos a los mexicanos que no vienen más que a contribuir
con mucha fuerza y con mucho ahínco a la economía de los Estados Unidos. Oye, se me viene el tiempo encima, pero te quiero preguntar esto, Rafael. Dos temas que creo que son preocupantes. Uno, ¿qué va a decidir la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito sobre este tema de la SB4? Debe de preocuparnos. Y también preocuparnos si en la elección de noviembre gana Donald Trump y ese emparejamiento con Greg Abbott nos va a doler la cabeza de manera muy seria. Tienes toda la razón. Lo que estamos viviendo es una probadita de lo que representa Trump como presidente. Él, digamos, tomaría posesión el 20 de enero del 2025 y lo que estamos viviendo estos días sería cosa de todos los días. Es una probadita, entonces, híjole, qué difícil. Y por otro lado, no tengamos duda, la Suprema Corte de los Estados Unidos ya no es confiable, está politizada. Trump la politizó. Hay 6 jueces conservadores, 3 liberales, y los 6 jueces conservadores dejaron pasar esta medida que a todas luces es inconstitucional. Los estados no pueden hacer política migratoria, está reservado por la Constitución de Estados Unidos para el gobierno federal. Pero bueno, pues los nombró Trump y la juez Barrett, que fue la que escribió, digamos, vamos a esperar a que se pronuncie las cortes, digamos, que dicen sobre la ley de la Texas. Y me parece que es muy claro que la Suprema Corte de Justicia no va a parar a Trump, no va a parar a los republicanos, porque es una corte politizada, es terrible, pero el máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos se politizó y en el propio Estados Unidos no se le puede tener confianza a ese tribunal. Rafael Fernández de Castro, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias. Muy buenas noches. Gracias.